La técnica de integración por partes viene de lo siguiente. Tenemos dos funciones diferenciables de x, u y v. Entonces, la derivada de su producto está dado por lo siguiente, es lo que dice en esta sección. Entonces, tenemos estas dos funciones que se están multiplicando. Al derivarlos, bueno, ya sabemos que es la derivada del primero, de la u, por el segundo sin hacerle nada, más el primero, o sea, la u, multiplicada por la derivada del segundo, por la v. Entonces esa es la derivada que se hace de este par de funciones que se están multiplicando. Después aquí nos dice que vamos a integrar ambos lados, vamos a integrar los dos lados de esta forma, vamos a ponerlo de esta manera, diferencial de x. Entonces recuerden que el diferencial va a actuar sobre estos dos. La integral va a cancelar esta derivada que tenemos aquí. Entonces este primer elemento nos queda ya sin este tipo de operaciones. Después la integral y el diferencial de x va a cancelar, por decirlo así, estos diferenciales. Entonces vamos a tener el diferencial de u y el diferencial de v. Ya con el símbolo de la integral de los dos lados nos quedan estas operaciones correspondientemente. Finalmente, al momento de despejar esta integral que tenemos acá, esta integral está sumando, pasa para el otro lado restando, y tenemos estas dos reglas que nos hablan de la integral por partes para cuando tenemos una integral indefinida y cuando tenemos una integral definida. Recuerden que la diferencia solamente son los límites. Entonces vamos a ver aplicaciones para este tipo de integración por partes. En este primer ejemplo tenemos un par de funciones que se están multiplicando. Tenemos la función exponencial y este binomio que tenemos en esta sección. Bueno, la técnica para identificar cuál vamos a reconocer como nuestros elementos para integración por partes son las siguientes. Aquí podemos ver nuevamente la regla de la integración por partes, en donde tenemos que escoger una función u y una función diferencial de v. Entonces, la estrategia para escoger estas integrales, estas funciones, es la siguiente. Una de estas funciones podemos darnos cuenta que al momento de derivarla no le pasa nada. A la función exponencial, al momento de derivarla, sigue siendo la función exponencial, sin importar cuántas veces la derivemos. La otra función, por otro lado, la función que tenemos en este lado, al momento de derivarla va reduciéndose de orden. ¿Qué quiere decir esto? Si yo derivo con respecto a x esta función, me va a dar de esta función, vamos a ponerle f, vamos a tener 6x menos 6. Entonces, si se fijan, bajó el orden de la integral de un orden 2 a un orden 1. Si vuelvo a derivar esta función, si le ponemos aquí la segunda derivada con respecto a x de esta función, vuelve a bajar de orden. Entonces ahora, si lo derivamos nuevamente, esto me va a quedar 6 solamente, y si vuelvo a derivar, si hago una tercera derivada de esta función con respecto a x, ahora esto se va a quedar 0. Entonces esta es la forma de identificar cuál va a ser nuestra función u. La función u tiene que ser la función que al momento de irla derivando se va desapareciendo. Entonces, al momento de reconocer estas propiedades, ya podemos identificarlo de esta forma. Entonces, como lo acabamos de discutir, esta función que tenemos aquí vamos a denominarla la función u, y el resto de la función, el resto de la integral, esto lo voy a llamar diferencial de v. Entonces, la regla que podemos ver aquí en la derecha nos habla de que también necesitamos, además de la u, necesitamos el diferencial de v, y por otro lado también necesito la v. Entonces tenemos solamente la u y el diferencial de v. Entonces, para hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que la u es igual a 3x al cuadrado menos 6x. Entonces, en ese sentido voy a hacer mi derivada. Entonces la derivada de u con respecto a x es igual a 6x menos 6. Este diferencial lo voy a pasar para el otro lado, lo voy a pasar multiplicando y va a quedarme de la siguiente forma. Entonces el diferencial de u me va a quedar a 6x menos 6 por el diferencial de x. El diferencial de x pasa en ese sentido. Entonces ya tenemos esta expresión. Por otro lado, el diferencial de v va a ser igual a e a la x de x.
Recuerden, en este sentido estoy derivando. Ahora, para el otro sentido voy a integrar. Integramos, si nosotros ponemos el símbolo de integral de los dos lados, si integro de este lado y de este otro lado, ahora en esa dirección, nosotros vamos a obtener lo siguiente. La integral del diferencial de v me produce v, y ahora nos va a quedar la integral de este otro lado. La integral de e a la x sigue siendo e a la x. Entonces ahora con esto ya tenemos los elementos para armar nuestra integración por partes. La integral por partes ahora nos pide que escribamos lo siguiente. Aquí nos pide que pongamos u multiplicado por v, como vemos aquí en esta parte de la derecha. Entonces primero ponemos u y después multiplicamos v. Entonces, la integral nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora con esta transformación nos va a quedar u, que es 3x al cuadrado menos 6x, multiplicado por v, que es e a la x. Y esto ya lo podemos evaluar de 2 a 4. Después nos dice que es menos, aquí recuerden que esto es menos, la integral menos la integral de 2 a 4 de v multiplicado por du. V, como podemos recordar, es esto que está acá, e a la x multiplicado por el diferencial de u. Eso es la regla que tenemos acá, es lo que estoy aplicando. Entonces, el diferencial de u va a ser 6x menos 6 por el diferencial de x. Como nos podemos dar cuenta aquí, la integral bajó de un orden. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro problema original era un problema cuadrático, y ahora la integral queda un orden abajo, queda de una forma lineal. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a volver a aplicar la integración por partes para volver a trabajar con este elemento y reducirlo nuevamente. Es lo que vamos a hacer en la siguiente parte. Aquí nuevamente vamos a escoger esta parte de aquí como la función u. Esto nuevamente, ¿por qué? Porque la función u tiene que cumplir con la función de que se tiene que ir desapareciendo, tiene que ir reduciéndose de orden. Y el resto, la función exponencial y el diferencial, lo vamos a escoger como el diferencial de v. Nuevamente vamos a armar esta parte. Tenemos que la u va a ser igual a 6x menos 6. Entonces hacia allá voy a estar haciendo la derivada. Entonces el diferencial de u, nuevamente ya despejando el diferencial de x, me queda 6 de x. Por otro lado, el diferencial de v, quedamos que es e a la x de x. En este sentido voy a integrar esta expresión de los dos lados, y es lo mismo que hicimos en la sección pasada. Entonces tenemos que v es igual a e a la x. Entonces, armando esto nuevamente nos queda nuestra integral por partes, que es de la siguiente forma. Entonces, pues bueno, escribí esto de forma igual, lo pasé de esta manera, y después aquí voy a poner este signo menos. Entonces sigue menos, voy a abrir un corchete y voy a seguir con la regla de la integración por partes. Otra vez va a ser u multiplicado por v. Entonces vamos a poner u, la u ahora en este segundo caso es 6x menos 6 multiplicado por v, e a la x. Esto ya se va a evaluar de 2 a 4. Y luego la regla dice menos la integral de 2 a 4 por b de u. B por du. Entonces esta nueva integral va a quedarnos entonces e a la x multiplicado por 6 de x. Entonces aquí cierro el corchete. Entonces aquí, como podemos darnos cuenta, este signo le va a afectar a estos elementos que tenemos acá. Y esta integral ya es muy sencilla de hacer, porque el 6, pues como sabemos, esto va a ser una constante que podemos sacar de la integral. Entonces esto va a ser igual a 3x cuadrada menos 6x e a la x de 2 a 4 menos 6x menos 6 e a la x, y luego va a ser menos por menos, esto va a ser más 6 veces e a la x. Esta ya hicimos la integral, esto es de 2 a 4. Entonces ya tenemos aquí también hay que incluir los límites de 2 a 4. Ya la hicimos porque esta integral ya fue muy sencilla de resolver, y ese es ya nuestro sistema. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a factorizar, porque todos estos elementos tienen la exponencial, y podemos meter todo esto bajo una misma expresión para hacerlo mucho más fácil de calcular. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación.
Entonces aquí, como podemos ver, factoricé todos estos elementos. Estoy aquí factorizando todas las exponenciales, las funciones exponenciales las estoy poniendo en esta parte. Todos tienen funciones exponenciales en este caso. Entonces, lo que estoy aquí metiendo este paréntesis ya nada más es reducción de términos. Este primer elemento pasa igual. El siguiente viene de la combinación de este con este. Aquí hay un signo negativo. Entonces, menos 6x, de aquí sale menos 12x. El último elemento sale menos por menos, este sale más. Y este elemento acá pues sale 6. Entonces 6 más 6, de ahí sale este 12 que tenemos acá. Entonces, como podemos ver, pues esa es la factorización. Ese ya es el resultado. Como comentario adicional, podemos comprobarlo. Recuerden que la comprobación de esta expresión, esto es para comprobarlo vamos a hacer la derivada de esta función, vamos a llamarle función f. La derivada de la función f con respecto a x, pues es la siguiente. Son dos funciones y se están multiplicando, entonces recuerden la regla de la multiplicación para las derivadas. Es la derivada del primero, que queda igual, multiplicado por el segundo, 3x al cuadrado menos 12x más 12. Luego más el primero por la derivada del segundo, la derivada de este paréntesis. La derivada de este paréntesis es 6x menos 12. Si nosotros factorizamos nuevamente la exponencial, si nosotros lo ponemos de esta forma, es a la x, y factorizando nos queda 3x al cuadrado. Reducción de términos es este con este. Menos 12x más 6x me va a quedar menos 6x. Y 12 menos 12, esto se hace 0 y tenemos esto de aquí. Esta expresión que tenemos aquí finalmente es exactamente la misma con la que empecé. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra integral está bien hecha. O sea, esta expresión en azul que tenemos aquí sí está bien hecha. Entonces lo que vamos a hacer en la siguiente parte solamente es aplicar el teorema fundamental del cálculo para sustituir el límite superior menos el límite inferior. Entonces sí está bien hecha nuestra integral. Es lo que vamos a hacer entonces la evaluación. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, primero metiendo nuestra función superior a nuestra expresión, nuestro 4, nos queda de la siguiente forma, queda este primer elemento y después menos el segundo elemento, que es esta parte de aquí, lo volvemos a meter a la expresión, nos queda todo esto que está aquí nuevamente. Haciendo ya las operaciones correspondientes nos queda esto que vemos en la parte de abajo. Bueno, entonces haciendo las operaciones, esta parte se cancela, se hace 0, por eso esto ya no contribuye, y multiplicando 54.6 por 12 finalmente me queda este resultado que tenemos acá. Entonces ya esa es la conclusión de este primer ejemplo. En este último caso tenemos esta multiplicación de esta par de funciones, en donde, a diferencia del caso anterior, ninguna de las dos expresiones que tenemos aquí se va a ir eliminando, se va a ir reduciendo de orden al momento de derivarla. Si derivamos la función exponencial, pues bueno, vamos a obtener la misma función exponencial, y si derivamos la función seno, vamos a obtener la función coseno, y va a alternar a menos seno, etc. Jamás se van a eliminar. Pero eso lo podemos utilizar a nuestro favor. Vamos a empezar entonces escogiendo nuestros elementos con la regla de la integración por partes. Puede ser cualquiera. Podemos escoger a esta como la función u o a esta como la función u. Vamos a escoger esta como la función u, realmente no hace diferencia. Podemos haber escogido esta como la función u. Y el resto lo voy a escoger como el diferencial de v. Entonces, como ya lo escogimos, la función u va a quedar igual como seno de 4x. Entonces, para allá recuerden que voy a derivar, entonces el diferencial de u, la derivada de seno es coseno, y aplicando la regla de la cadena, la derivada de lo de adentro, va a quedarnos que esto es 4 veces el coseno de 4x por el diferencial de x. Entonces ya tenemos nuestro diferencial de u. El diferencial de v, ese lo conozco, lo estoy tomando de esta parte de aquí, va a ser e a la 2x de x. Hacia allá voy a estar haciendo la integral, entonces la integral para que quede o sea, integramos de los dos lados. Entonces esto nos queda como un medio
de e a la 2x. Esto sale de una sustitución algebraica. Esto se sustituye por otra variable y pues bueno, la integral sale de esta forma. Para comprobar esto, pues bueno, podemos derivar esta expresión y pues podemos ver que nos da esto de acá. Entonces, armando nuestra integral por partes según la regla que tenemos aquí, esta integral la vamos a poner que esto es igual a u por v. Entonces, u por v, voy a empezar con estos que están aquí. Entonces, u por v, vamos a tener aquí seno de 4x por 1/2 de e a la 2x. Este va a ser nuestro primer elemento. Y luego después la regla de integración por partes dice que esto es menos la integral, bueno, recuerden que esto ya es de 1 a 3, menos la integral de 1 a 3 de b por du. b por du, eso es lo que vamos a escribir a continuación. b entonces, en este caso, vamos a ponerlo como 1/2 de e a la 2x por el diferencial de u. El diferencial de u lo voy a poner como 4 veces el coseno de 4x de x. Entonces esto ya va a ser mi nueva integral que vamos a tratar de trabajar nuevamente por partes. Bueno, pues aquí lo que hice nada más fue acomodarlo. Esta expresión que tenemos aquí solamente saqué el 1/2, lo puse de ese lado. Y por otro lado también tenemos este 4 y este 2. Bueno, se puede simplificar, desde luego eso es 2 y se puede sacar de la integral. Esto está en esta parte de aquí. Ya nada más es cuestión de acomodar. Bueno, nuevamente voy a escoger esto como mi u y esta parte de acá lo voy a escoger como el diferencial de v. Entonces la u va a ser igual a coseno de 4x. Hacia allá recuerden que voy a derivar, entonces diferencial de u va a ser igual, la derivada de coseno es menos seno y la derivada, usando la regla de la cadena de 4x, me sale aquí un 4. Entonces 4 veces seno de 4x de x. El diferencial de v nuevamente es e a la 2x de x. Hacia allá me queda que la v, esta ya la hicimos, esto es 1/2 de e a la 2x. Entonces, nuevamente utilizando mi integración por partes, tenemos lo siguiente. Vamos a volver a utilizar esta receta para este nuevo elemento y vamos a obtener la siguiente expresión. Antes de continuar, pues bueno, estoy reescribiendo esta expresión aquí abajo y este menos 2 aparece en esta parte de aquí. Lo que estoy escribiendo en este elemento de aquí es otra vez la integración por partes. Recuerden que la receta de integración por partes, la regla dice que es u por v. Entonces en esta parte, u por v es este primer elemento que tenemos acá. U multiplicado por v, ya nada más lo acomodamos y lo tenemos de esta forma. Después la integración por partes dice que es menos b por du, menos la integral de b por du. b por du se multiplican. Aquí, como podemos ver, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, como tenemos esta multiplicación, esto va a ser más por menos, va a ser menos. Pero como la receta dice, la regla dice que esto es negativo, entonces por eso aquí aparece este signo positivo. Bueno, acomodando nuevamente, entonces este último término nos queda de esta manera. Lo que voy a hacer ahora es que voy a multiplicar este menos 2 por este elemento, va a ser menos 2 por 1/2, me va a quedar, se va a cancelar el 2, y luego voy a multiplicar este por este, va a ser menos 2 por 2, eso me va a quedar menos 4. Entonces voy a quitar este corchete que tenemos acá, voy a quitar este corchete y vamos a tener la siguiente expresión. Ahora la integral original cada vez parece que está haciéndose más y más grande, que pues bueno, parece que no estamos llegando a ningún lado, pero hay que notar que vuelve a aparecer la misma integral nuevamente. Entonces eso lo puedo utilizar a mi favor haciendo lo siguiente. Aquí tengo menos 4 veces esta integral, las voy a pasar para el otro lado y ahora va a quedar más 4 veces esa integral. Entonces, como aquí tengo una vez esa integral y después voy a tener 4 veces positivo, recuerden que lo voy a pasar del otro lado de la igualdad esta integral, ahora nos va a quedar lo siguiente, vamos a brincarlo del otro lado. Entonces ahora tenemos estas integrales de este lado que, como podemos observar, la podemos hacer la suma. Tenemos
una vez esta integral y 4 veces esta integral. Entonces aquí vamos a tener 5 veces esa integral. Ese 5 va a estar multiplicando. Yo no quiero 5 veces esa integral, yo quiero una sola vez esta integral. Entonces lo que voy a hacer es que voy a mandar ese 5 del otro lado. Entonces voy a hacer primero la suma y después vamos a hacer el álgebra con esta integral. Va a quedar de la siguiente manera. Bueno, aquí como pueden ver hice esta operación y este 5 lo pasé al otro lado dividiendo. Está multiplicando aquí y pasa dividiendo. Pasa dividiendo a toda la expresión. También otra cosa que hice es que factoricé las exponenciales. De este lado puse factorizando estas exponenciales. Como podemos ver aquí, un medio se va a dividir entre 5, entonces por eso aquí aparece un décimo. Y por otro lado, esta otra expresión también la voy a dividir entre 5, por eso apareció un quinto. Entonces ya es el resultado final. Lo que vamos a hacer ahora es que lo voy a comprobar y después vamos a meter estos límites ya para hacer la evaluación explícita. Entonces primero vamos a comprobar y después vamos a hacer la evaluación. Vamos a comprobar entonces, recordando que si efectivamente es el resultado de mi integral, esta integral que tenemos acá, al momento de derivar esto que tenemos acá, me tiene que dar exactamente esto. Entonces vamos a llamar a esta función, vamos a llamarle nuevamente f. Entonces la derivada con respecto a x de esta f va a ser lo siguiente. Tenemos la derivada del primero. La derivada del primero utilizando la regla de la cadena va a ser 2 veces e a la 2x multiplicado por el segundo. El segundo va a ser un décimo de seno de 4x menos un quinto de coseno de 4x. Esa es la primera derivada. Y luego después más el primero a la 2x por la derivada del segundo. O sea, la derivada del segundo es todo esto que tenemos aquí. La derivada en este caso, nuevamente utilizando la regla de la cadena, tenemos que esto es 4 décimos de coseno de 4x y la derivada de coseno es menos seno, entonces aquí va a ser más 4 quintos de seno de 4x. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Este 2 lo voy a multiplicar por estos dos elementos y después vamos a hacer la reducción de términos. Simplificando fracciones, aquí bueno, como podemos ver va a ser 2 décimos, pero 2 décimos se puede simplificar a un quinto. Tenemos lo siguiente, entonces aquí queda esta simplificación, queda un quinto. Aquí tenemos multiplicado por 2, queda 2 quintos, de aquí sale este elemento de aquí. El que sigue se va a simplificar, ahora es recuerden que aquí estoy factorizando la exponencial. Entonces va 4 décimos, se puede factorizar como 2 quintos. Y finalmente este elemento es que tenemos acá. Aquí como podemos darnos cuenta, estos dos ya se cancelan. Tenemos que los cosenos se van. Y la suma de un quinto más 4 quintos me queda 5 quintos. Entonces 5 quintos, pues eso es un 1. Y de aquí, pues tenemos que efectivamente la derivada de esta expresión que tenemos aquí me regresa mi integrando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la función que tenemos aquí en azul efectivamente es correcta. Entonces ahora sí, ya que lo comprobamos, tenemos la seguridad de que es correcto mi procedimiento y vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo ya para concluir este ejercicio y hacer la evaluación. Entonces, usando el teorema fundamental del cálculo, sustituyendo primero el límite superior, que es todo esto que vemos aquí, y después sustituyendo menos el límite inferior, que es todo esto que vemos acá, tenemos estas cuentas. Poco a poco, para no tener esta confusión, tenemos aquí, pues bueno, la función e elevado a la sexta potencia. Aquí esto se hace un 12, esto también se hace un 12. Después por 1, este ya es el límite inferior, se hace 2, 4 por 1, 4. Y finalmente coseno. Recuerden que la calculadora en radianes, al momento de hacer las cuentas elemento por elemento, esta es esta cuenta que tenemos aquí, siguiendo esta secuencia, tenemos esto que está acá. Bueno, haciendo las cuentas a detalle, concluimos que la integral de esta parte, haciéndola con la técnica de integración por partes 2 veces, tenemos que la conclusión es de menos 90.17. Entonces, esa es la conclusión de este ejercicio.